Estamos saludando a todas las familias que nos siguen en nuestro programa, la familia promotora de la vida, Famivida. Es un programa que hemos venido haciendo cada semana y en forma ininterrumpida, que da una nueva visión de las familias que hoy tenemos, hoy en este siglo XXI, donde para la sociedad tener una familia, pues realmente es una verdadera sorpresa, porque los mayores enemigos de las familias actuales son precisamente la sociedad y la publicidad, ¿cierto? Entonces, le doy la bienvenida tanto al esposo como a la esposa, que se toman el tiempo para reflexionar sobre aquello que ellos siempre han dicho a sus amigos y vecinos, que lo más importante es su hogar, su familia, sus hijos, y que por ellos trabajan día a día y se parten hasta el lomo para buscar no solo el sustento, sino el bienestar general de cada uno de los miembros de esa familia. Les cuento que el sentido de esta charla semanal es esa reflexión que queremos dar sobre la familia. Muchos de nosotros escuchamos por las redes sociales reflexiones en torno a muchas cosas, ¿no? Los youtubers que llamamos influenciadores hablan de tantas cosas, de música, del día a día, del COVID en este momento, de las situaciones un poco triviales de los medios, de los artistas de la televisión, y todos de alguna manera los consultamos y por eso ellos ganan mucho dinero. Pero realmente hablar de la familia pues es una sorpresa para la mayoría de nosotros, porque realmente no es muy común. Entonces yo los felicito y los sigo invitando a que se tomen el tiempo, esta media horita, para reflexionar sobre ella. Mi nombre es César Augusto Moreno, soy docente de la parte oficial de hace ya unos 36 años, les he venido contando, y la experiencia que tengo como docente y como padre de familia y esposo, pues me dan la valía para contarles y para hacer esta reflexión que de alguna manera nos mueve y nos invita a que crezcamos como seres humanos en familia. Les había dejado la semana pasada una tareita. Se la voy a leer. ¿Qué significa para cada uno de ustedes la familia? De pronto es una pregunta obvia y la hemos escuchado en muchos escenarios, pero la realidad es que a pesar de que de pronto conozcamos la respuesta, no sabemos la profundidad de su significado. Es decir, más de uno de nosotros, como decía inicialmente, estamos hablando que la familia es nuestra razón de ser. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la familia sea nuestra razón de ser? ¿Qué significa que todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo diario esté centrado en los hijos? Esa es una significación que de pronto, poco a poco, vamos develando con estos programas que pretenden precisamente eso. ¿Aman a sus hijos? Era la segunda pregunta. Yo les decía que la respuesta obvia es que sí. Muy poco padre de familia de pronto diría que no. Pero ahí viene la segunda que complementa esta, ahí viene la tercera que complementa esta segunda. ¿Cómo deben tratarlos a esos hijos? Si yo los amo tanto, como los trato. Entonces ahí es donde empezamos a desnivelar. Entonces la invitación de esta tareita era consecuencia del programa que estábamos hablando. Usted sabe que los dos temas centrales de mi programa son la educación en la familia y la convivencia familiar. Entonces demos inicio a esa reflexión de la educación de la familia, que continúa lo que hemos estado hablando, de que nosotros educamos a nuestros hijos y que somos los garantes de la educación, ¿cierto? Los padres de familia no podemos ceder la educación a los familiares, sea la nona, sea el tío, sea otra persona afín que está cercana a la casa y que se preocupa por el bienestar de nuestros hijos. Nosotros no podemos delegar a otra persona esa educación. Igualmente tampoco podemos hacerlo cuando hablamos de que el Estado es el que debe preservar y cuidar los derechos de nuestros hijos. Eso lo debo hacer cuando en la familia pues hay una cantidad de fenómenos que respetan la situación de nuestros hijos. Pero los papás somos los garantes, o sea, los directamente responsables de esa educación.
¿Cómo educar? Entonces decíamos también y hemos afirmado y seguimos afirmando, la educación es un acuerdo de pareja. El padre y la madre son los que se ponen de acuerdo cómo educan, que no es muy común de hablar de ello, ¿cierto? Uno habla de muchas cosas, pero no de la educación. Se supone que el padre y familia lo hacen, pero muchas veces hay muchas discusiones porque los acuerdos no se llegaban a entender, que suponía que se hacía así, pero eso no se hizo. Depende también del tipo de persona que somos, ¿no? Decíamos que la educación que nosotros damos como padres o mujeres es el resultado de la educación que hemos recibido de nuestros padres, que muchos hemos asumido bien y otros no tanto. Pero realmente el padre de familia educa con los presupuestos, con los valores que él tiene como ser humano. También decíamos cuatro características fundamentales de ese primer elemento de educación que se llama: el padre y la madre de familia educa con sentido común, que sopa y seco, decimos nosotros en nuestra región popular, nos han dado nuestros abuelos, personas que no se han preparado y que de alguna manera ellos sí han hecho ese acto educativo, de pronto muy inflexible, seguramente, porque el medio daba para ello, pero sí padres de familia que no cometían esos excesos que nosotros como padres de familia educados hoy cometemos y lo vemos en las noticias, ¿no? El sacrificio, el compromiso del padre de familia, ¿no? Que implica, hombre, el tiempo, hombre, la charla, hombre, buscar estrategias para que todo funcione de la mejor manera. Eso implica pero gran dosis de sacrificio, porque demos cuenta, en muchas situaciones el padre y la madre de familia deben cambiar muchas opciones en beneficio de la misma familia, que de pronto usted soltero no lo haría, pero ya en el hogar implica que se haga. El compromiso de unos padres involucrados con la educación de sus hijos. Y un elemento fundamental se llama la sabiduría divina, es decir, el padre y la madre de familia deben estar buscando unos valores mucho más trascendentales, más altos, y si creemos en Dios, dependiendo de la religión que tengamos, hombre, Él nos ha dado elementos importantes de la educación y los ilumina, porque demos cuenta cuántas situaciones hoy tienen nuestros adolescentes, niños y niñas, chicos y chicas, y que los padres de familia seguramente no sabemos cómo actuar, no tenemos un manual escrito, pero Dios nos da la sabiduría para actuar lo mejor posible. Decíamos también que nos toca entender que tenemos un hogar, ¿cierto? Decíamos nuestros abuelos maternos y paternos de hace 50 años, el que se casa, casa quiere, y es una realidad. El que se casa sale de su casa, rompe ese cordón umbilical con sus padres e inicia un hogar, con sus presupuestos, con sus errores, con sus deficiencias, pero igual todos empezamos de esa manera, en la medida que nos dejemos aconsejar, en la medida que busquemos lo mejor, en la medida que respetemos a ese núcleo familiar, hombre, vamos a salir adelante como familia y como hogar. Muy bien. Estamos hablando de la educación de los hijos, de los bebés de 0 a 5 años, y muchos de nosotros decíamos desde el programa, estamos hace 3, 4 programas hablando de lo mismo, pero hay mucho que decir, no podemos agotar en un programa todo, porque realmente yo pretendo ser muy puntual con cada uno de estos programas. Entonces decíamos, es una etapa que de pronto hay que romper una mentalidad machista, ¿no? Que implica que es que como ella es la que tiene el bebé, entonces ella lo cuida, ella le da la comida, y yo como que desde la barrera miro ese tipo de educación. No, el hombre, el papá ya debe involucrarse ahí, por eso decíamos, hombre, usted va a los controles, de pronto ha estado en las sesiones con la ginecóloga o con el ginecólogo para darse cuenta cómo está el crecimiento de su bebé, puede participar del alumbramiento en muchos casos. Es cierto que ese bebé está con la mamá porque es la que le da, lo alimenta, lo cambia y le da el contacto con este mundo nuevo que está recibiendo, pero el padre de familia debe involucrarse en ese momento, ayudarle a darle su alimentación, a cambiarlo, enterarse en las sesiones con la pediatra,
cómo lo debe cargar, cómo lo debe hablar, el tono de la voz, todo eso hay que manejarlo y es importante. Eso es un aprendizaje. Entonces, de esta etapa debe quedarnos la palabrita aprender. Porque no lo sabemos, ¿no? No hay un manual que diga eso, pero ya en la relación con su esposa, en la relación con la pediatra en estos momentos, debe el esposo involucrarse en esta etapa de la vida importante para que su bebé reconozca esa relación que debe tener con filial, con la mamá y con el papá. También hay que decir que es importante que nosotros nos acerquemos al sacramento del bautizo, ¿no? Los padres de familia, de pronto los creyentes católicos o cristianos, tenemos nuestro rito del bautismo. Los cristianos el rito se llama el bautismo de inversión y el bautismo como sacramento en la Iglesia Católica. Cada uno de estos manifestaciones de fe hay que hacerlo, ¿no? Eso implica que nosotros le santifiquemos a Dios nuestro Hijo y que reciba las gracias que va a recibir de Él. Para romper un poco el esquema de los agüeros, ¿no? Llega la señora que le coloquen esto en la manito porque el mal de ojo, porque le hacen brujería y nosotros recurrimos al sacramento, recurrimos al chamán, recurrimos a esa pulserita que le colocamos, porque quién sabe que les haga un mal de ojo. Eso es una fe bastante débil, ¿cierto? Y esa fe también debo comunicarla a ustedes desde este primer momento. Entendamos que no es que muchos padres de familia no escucha que esperan a que su hijo decida. Eso realmente es una mala opción, porque en este momento el padre y la madre de familia enseñan todo lo que ellos creen que está bien, ¿sí? Usted no espera que su hijo a los 6 7 años le diga ya me quiero bañar, ya decidí bañarme, ya decidí comer, ya decidí decirle papá. Esas cosas no son formativas. Cuando usted creció como el proceso educativo que usted recibió en su casa, usted en la medida que fue creciendo fue tomando opciones, es decir, decidió tomar eso que su mamá y su papá le dijo o no tomarlo. Pero ellos fueron diciéndole lo que ellos creían que era lo mejor. Igualmente en la fe también se comunica y la persona cuando ya sea mayorcita y tenga uso de razón y tenga argumentos enraizados en sus convicciones de vida, hombre, decidirá creer o no creer, pero usted hace la tarea de darle el regalo que es el sacramento. Muy bien. Un segundo elemento de esta etapa de 0 a 5 años se llama la alimentación. Aquí es importante seguir con el aprendizaje, ¿no? Y romper el esquema de los hábitos alimenticios. Dese cuenta que nuestras mamás, para nosotros los que ya somos adultos, bastante adultos, nuestra mamá se consagraba en nuestra casa a cocinar a las labores domésticas porque era su doctorado, no hacía más, ¿cierto? Era el momento para ello. Hoy por el ajetreo de la vida, nosotros los padres de familia tenemos unos hábitos que dañan nuestra salud y que se la comunicamos a nuestros hijos, es decir, salimos con un tinto o no desayunamos, por ahí nos comemos unas 2 3 empanadas con gaseosa, almorzamos apresuradamente y comemos otra cosita de comida rápida, mandamos a traer, no nos gusta cocinar, queremos que sea todo rápido y a desobras. Ese es un hábito alimenticio que tenemos la mayoría de nosotros, por eso tenemos ese organismo que tenemos. Y ese mismo se lo comunicamos a nuestros hijos. Mire cuántos niños no van al colegio a esas tempranas, ahí no han desayunado. Cuántos padres de familia no les han hecho el almuercito o le han hecho algo mínimo por ahí y los llenamos con papita frita, con gaseosa, con todos los paquetacos que podemos comprarles y decimos él le gusta. No, no es que él le guste. Él lo acostumbramos, que era diferente. Claro, hoy el niño no come verduras, ¿por qué? Porque usted nunca las hizo. O hizo unas verduras como hacían en antaño nuestros padres, que no les gustaba el sabor y pues la correa nos ayudaba a comerla. Pero hombre, si usted, el padre de familia, madre de familia, aprendiera cómo se hace una papilla rica, cómo se comen unas verduras de buen sabor, hombre, sus hijos las comería. Fruta. No estamos acostumbrados los adultos a comer fruta porque no somos
de esa educación. Hombre, si usted ha acostumbrado a su hijo a comer fruta, hágale fruta, una fruta rica de media mañana. Acostumbremos el desayuno, la media, el almuerzo, la once y la comida. Es importante, no para llenarse, ¿no? Porque igual acordemos que es otra mentalidad que hay que quitar, que el niño gordo, el niño entre más gordo sea, es más sano. Eso no es cierto. Porque nosotros venimos de una mentalidad que nos decía que debemos comer harinas y todo era harinas en nuestra casa y pues era una cultura, ¿no? Y no vamos a recriminarla ni decir que está mal, era una forma de vida. Pero hoy sabemos que la fruta, las verduras, los carbohidratos, la carne, el pescado, el pollo, todo eso ayuda a la nutrición. Quitemos de esa mentalidad de comprar tantas cosas químicas que nos dijo la comadre, que la leche no sé cómo, que este complemento alimenticio, no es que no se compre, ¿no? Pero que sea un complemento, es decir, una cosita del mercado de pronto, pero la gran mayoría que sea natural en nuestra casa, que hagamos allá en nuestra casa. Pero como no nos damos el tiempo porque somos supremamente ocupados, pero mire la pregunta que yo les hacía, nuestro hogar es lo más importante, pero si nos queda tiempo hacemos comida, si no, que coma de la tienda una gaseosa con papas. Hombre, entonces ahí estamos contradiciendo realmente. Entonces, pues tengamos horarios, ¿no? Sabemos cuánto demoramos a hacer un desayuno, pues levantemos temprano. Pero claro, si nos levantamos a las 7 y resulta que a las 7:30 es nuestro trabajo, hombre, no hay opción de hacernos desayuno ni de bañarnos de la prisa que tenemos y así asumimos nuestro día. Entonces, claro, ese niño pequeño de 2 3 años que lo llevamos de pronto aquí a la guardería, pues se va a hacer desayuno. Y entonces le estamos dañando su organismo. Entonces la alimentación es importante en estas primeras etapas de vida. ¿Para qué? Para construir hábitos alimenticios. Que nos toca cambiar en nuestra casa el hábito porque tenemos, nació nuestro bebé, pues hay que cambiarlo. Nos beneficia a todos. Hay que darnos el tiempo. Eso implica también amor, ¿no? El amor no es solo la caricia y el abrazo y el beso y el cuchicuchi y permitirle que haga todo lo que quiera porque es que usted lo ama y no puede decirle nada porque se frustra. El amor también implica que yo haga un alimento que sea bueno para su salud. Muy bien. Lo siguiente que vamos a decir esta parte, y no vamos a quedar, se llaman los accidentes. ¿Qué son los accidentes? El accidente implica que nosotros demos cuenta cuando nos golpeamos aquí en la quijada, jugando por ahí desprevenidamente con los demás niños de la casa, con los primos, con los familiares, y resulta que los niños se accidentan, ¿no? Se accidentan porque de pronto yo lo dejé sobre la mesa, sobre una silla, y no estuve pendiente de él porque muchos de nosotros estamos pendientes del celular más que de los hijos, de la novela, y los niños están por ahí, claro, se puede electrocutar Dios no quiera, se puede lastimar porque se cayó por las escaleras de la casa. Esas cosas uno tiene que estar pendiente. ¿Qué es estar pendiente? Pues dejémoslo en un sitio donde yo lo pueda ver. Esa es la intención. No que estemos detrás de él de 100% previéndole y no permitiendo ni moverse. Estamos creando un niño bobito. No le estamos dando independencia. Que él se mueve en la casa, claro que sí. Que él esté en su cuna, que él duerme en su cuna. Decimos en su momento porque hemos acostumbrado a que esté en nuestros brazos 100% y lo suelto yo y lo suelta la mamá y lo coge la nona y nadie lo suelta a que se relacione con toda la dureza de la casa, del piso, de los diferentes elementos que tengo acá, que es importante para su formación. Entonces, prever los accidentes, ¿no? Los accidentes de la cocina, ¿no? Los aceites, que estamos prendiendo algo, el fuego, esas cosas, los adultos somos responsables de esos accidentes, no los niños. No es que él se mueve por toda la casa, claro, se mueve porque está conociendo el mundo, pero yo, que soy el adulto, el papá y la mamá, no hago la tareita de preservar que el ambiente no se pueda lastimar con este ambiente. Entonces toca organizar la casa para que mi hijo no se accidente, no para que no se mueva, sino al contrario, para que se mueva y no se accidente. Eso toca. Mire, cuando hemos escuchado los noticias de los niños que se accidentan, ¿por qué se accidentan los niños? Por descuido de los papás. ¿Por qué se queman? Porque el niño alcanzó a llegar a la cocina. ¿Cómo llegó a la cocina y la mamá no supo? Pura descuido de los padres de familia. Entonces, vamos a dejar esta parte de la educación
hasta la parte de accidentes. Después tratamos otras cositas. La convivencia familiar, que es nuestro segundo gran tema que estamos tratando. Ese tema que estamos tratando, padres de familia, decíamos que la familia es fruto de una decisión de adultos, ¿cierto? Entonces, como es fruto de una decisión de adultos, se tuvo que haber pensado, se tuvo que haber mirado opciones y saber que el amor de exclusividad de ese hombre y de esa mujer decidió formar un hogar, ¿no? No son dos niños descocados jugando de papá y mamá y resulta que se embarazaron y resulta que todos los papás, tan buena gente los papás, decidieron que se casaran y yo tengo a los muchachos en mi casa porque, ¿qué tal? Tengo que ayudarlos y ayudarlos a hacer todo lo que implica la malcriadez en esos muchachos descocados. No, si ya cometieron un error, ¿cierto? Porque nosotros seguramente no hicimos la tareita bien y malcriamos muchas cosas, dedicamos muchas otras y hoy somos fruto de esas consecuencias, porque de esas decisiones mal hechas son unas consecuencias. Entonces los padres de familia, hombre, no son a los 12, 13, 14, 15 años que tomamos una decisión, no, para nada. Eso es un enamoramiento propio de la edad, pero el adulto es el que llega y descubre que esa persona es el resultado de sus opciones de vida, que ella quiere formar un hogar con él o ella y quiere establecer un amor permanente, ¿cierto? De exclusividad, digo yo. Es una decisión madura. Por eso decíamos que la educación de los hijos la hacen los papás, porque se supone que son gente madura. Y yo como profesor realmente uno habla con los papás y están más desubicados que los hijos. Entonces dice, lástima que uno puede hacer como educador cuando los papás son más desubicados que los hijos, ¿no? Tienen diferentes esposas, con todas se pelean, viene la policía a solucionar problemas. En ese ambiente familiar, ¿qué hijos sanos se pueden formar? Entonces, eso es nuestra culpa, hay que decirlo con todas las vocales y consonantes, porque realmente la formación y la decisión que deberíamos haber tomado para formar ese hogar, pues realmente ha fallado. Entonces, desde ahí, la convivencia familiar es muy complicada porque no se quiere estar en ese ambiente familiar, ninguno. Ahora toca estar porque el confinamiento nos tiene ahí. Entonces, como toca, entonces claro, todo es obligado, por lo tanto, pues ahí se está colando que en cualquier momento estalle y pasen todos los deseos que usted ha escuchado. Entonces decíamos el diálogo y el respeto, el tiempo para estar con la familia que es importante, ¿cierto? Muchos de nosotros decimos no tenemos tiempo para nuestra familia, para salir con nuestros hijos, para compartir con nuestra esposa, para dialogar con ellos. Y oh sorpresa, uno podría mirar, bueno, cuánto tiempo le dedicamos a nuestras amistades, ¿no? Cuánto tiempo le dedicamos para pararlas con ellas sabrosas, nos reunimos con los compañeros del colegio, pues del colegio y del trabajo que tengamos y hay que hacerlo porque es parte de la vida, ¿cierto? Pero mire que allá la pasamos tan divertido, allá sí tenemos plata, allá sí votamos, pero cuando es con nuestros hijos, con nuestra esposa, no tenemos tiempo y estamos ocupados. Y eso que es lo central de nuestra vida, ¿qué tal si no fuera lo central? Entonces mire que hay que darle tiempo a nuestros hijos, compartir con ellos, ¿no? Muchos de nosotros, el compartir es sentarnos a ver un programa de televisión o el fútbol, los caballeros, ¿cierto? Pero hablamos en función del programa, en función del fútbol, nos desgestamos porque le dieron 8 al Barcelona, pero ¿y eso en qué contribuye al ambiente familiar, como a la convivencia familiar? Si utilizáramos eso para reunirnos, para dialogar, para reírnos frente a eso, para hacer crecer la convivencia familiar, hombre, interesante, ¿cierto? Pero también frente al almuerzo, poco nos reunimos a almorzar toda la familia, poco tomamos decisiones en familia, respetamos las formas de ser de los otros, en fin, ese diálogo, ese respeto y ese tiempo es importante para esa convivencia familiar. En esa medida, pues también hay que aprender a respetar la libertad de nuestros hijos, ¿no? Nosotros, los padres de familia, quisiéramos que nuestros hijos respondieran a la mentalidad que tenemos. Es decir, usted tiene unos deseos como yo, tenemos deseos con nuestros hijos.
Esos deseos pues son importantes en la medida que nos ayudan a darles elementos para que ellos lleguen allá. Es decir, queremos que tengan un buen matrimonio, que sean unos muchachos decentes, que sean estudiosos, que sean bien hablados, que, hombre, sean un gusto presentarlo a los demás. Usted y yo trabajamos para eso, ¿cierto? Es decir, por eso le hemos dicho no diga groserías, por eso digo siéntese bien, por eso digo conteste bien, no irrespeta a los demás, cumpla sus funciones, sus responsabilidades, no es un irresponsable. Bueno, todo eso que decimos es para lograr eso. Pero también hay que entender, y eso nos cuesta y eso es muy complicado, pero la vida nos enseña a que a pesar de eso, mi hijo va a tomar sus decisiones. Es decir, de pronto mi hijo no se case, de pronto mi hijo no estudie, de pronto mi hijo no termine haciendo lo que yo preparé. ¿Por qué? Posiblemente por ser un irresponsable. Puede ser, también se da eso. Pero también es posible y lo más seguro y se dará por una razón y porque es un ser humano diferente a mí que toma decisiones de vida diferentes a las mías. ¿Cierto? Usted y yo no hicimos lo que el 100% de lo que nuestros papás querían. Y seguramente no respondimos a muchas expectativas que ellos tenían de nosotros. ¿Sí? Y de pronto por eso sufrieron, posiblemente. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso está usted y estoy yo, que tomamos la decisión, las decisiones de trabajo, de matrimonio, de amigos, de opciones de vida, porque cada uno tenemos que tomarlas y asumir las consecuencias de tomarlas. Entonces los papás tenemos que aprender como a respetar también esa libertad, ¿cierto? Esa edad que tienen. No podemos crear clones que usted y yo pedimos para que ellos hagan lo que yo milimétricamente quiero de la vida. Eso tampoco así, eso es irrespetarlos y eso en un proceso de formación también los daña. Como el papá extremista, es decir, que deja que haga todo lo que quieran porque yo no puedo decir nada. Entonces está el otro extremo del papá que es totalmente inflexible ante las cosas y que tiene que hacer exactamente lo que yo le digo. Esos son dos extremos que terminan dañando a esa personita que son nuestros hijos. Finalmente, pues también les quiero dar las gracias por este espacio, por escucharme, por escucharse y por darse un tiempo para reflexionar sobre el ser papá y el ser mamá y esa educación que tenemos. Y les dejo una tareita como dejé la semana pasada. Les dejé la semana pasada. Esta es, le explico, el papá o la mamá, ¿no? O cada uno en su momento que prepararan un almuerzo, un desayuno, una comida y se le hicieran especialmente, si la hace el esposo, para el esposo y los hijos y haga una invitación bonita y tengan un rato de esparcimiento. Dense cuenta que en estos momentos de confinamiento de pronto no se ha hecho, ¿no? A veces yo les he dicho rompamos el esquema de las órdenes, ¿no? Va a la tienda, haga esto, lleva acá, traiga esto, haga esto. Hombre, a veces el diálogo familiar se convierte en eso. Y con los demás tenemos una fluidez y tenemos todos los temas del mundo, pero con nuestra familia de pronto no tanto. Entonces, hagamos eso. De pronto después quiere la esposa a hacerlo, entonces lo vas, invitas a su esposo y sus hijos y hace una comida especial. Eso puede ser que sea la comida de todos los días, ¿sí? No se trata de ir a un restaurante y gastarnos un dineral, de eso no se trata porque las cosas y los momentos no son importantes por las cosas y el momento, es decir, entre más caro sean las cosas, eso es más importante, no, necesariamente no es así. Entonces, si usted hace, o si usted sabe hacer algo, pues hágalo, que sea desayuno, que sea una comida y haga eso. Y esta tareita se la dejo es para que nos ayude a convivir como familia. No necesitamos unos dineros extras, no necesitamos unas endeudarnos extras para poder hacer una cosita tan sencilla como las que les estoy proponiendo. Les agradezco la escucha y la reflexión. Pidámosle al Señor de la vida que nos esté favoreciendo en todas estas situaciones, que preserven nuestros hogares de todos estos peligros que hoy nos inundan.
y que nos mantienen destruidos el hogar. Entonces, que nosotros que tenemos un hogar, que tenemos un esposo y unos hijos, que Dios nos siga preservando. Pidamos al Señor que nos ilumine para que las acciones que hacemos como padres y madres contribuyan a eso que queremos, que es la formación de nuestros hijos. Mire cuántos de nuestros muchachos no quieren estar en nuestra casa, prefieren estar en la casa de los vecinos todo lo que quieran, con los amigos. Algo internamente hace que no les guste estar ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que reflexionar porque esos son eventos que nos están diciendo, lo que pasa es que no le hemos puesto atención. Muy amables por la atención. Nos vemos en 8 días en otro programa de la familia promotora de la vida, Famivida. Buen día para todos, que estén muy bien. Chao, chao.